¿Alguna vez has cantado un coro cristiano sin saber que sus palabras podrían estar abriendo puertas espirituales peligrosas en tu vida? La Biblia nos advierte en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Esto significa que lo que decimos, incluso en forma de alabanzas, tiene consecuencias reales. Hoy veremos cómo ciertos coros que parecen inofensivos pueden traer pobreza, estancamiento espiritual e incluso desgracias si no están alineados con la verdad de Dios. Te mostraremos cómo identificar estas letras equivocadas, por qué afectan tu vida espiritual y qué hacer para restaurar la bendición que has perdido sin darte cuenta. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges adorar con sabiduría y verdad? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que cantas en la iglesia podría estar saboteando silenciosamente tu vida espiritual? Muchos lo hacen con la mejor intención, sin imaginar que esas letras tan repetidas y celebradas están construyendo una prisión invisible. A través de melodías suaves o coros llenos de emoción, se declaran palabras que no provienen del Espíritu Santo, sino que siembran en el alma mensajes contrarios a la voluntad de Dios. Proverbios 18:21 nos recuerda con autoridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta advertencia no es un simple proverbio moral, es una revelación espiritual. Lo que decimos con nuestra boca tiene el poder de activar el cielo o de abrir puertas al quebranto. Muchos cantan sin pensar, mueven los labios, se dejan llevar por el ritmo, levantan las manos, cierran los ojos, pero no examinan las palabras que están pronunciando. Y es ahí donde comienza el peligro. Porque aunque tu intención sea buena, el mundo espiritual no responde a las intenciones, responde a las declaraciones. Cuando alguien repite una y otra vez: aunque todo esté mal, yo sufriré por siempre. O canta que no tengo nada, pero sigo caminando. Está sembrando un patrón de resignación, de derrota, que puede echar raíces profundas en su vida. Esas letras, por más poéticas o conmovedoras que parezcan, están activando un lenguaje que contradice las promesas de Dios. Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que sale de tu boca no viene de Dios, sino de una mezcla de emociones humanas y teología equivocada? El problema no está en cantar. La alabanza verdadera es una de las armas más poderosas que tiene el creyente. En 2 Crónicas 20, cuando Josafat enfrentaba un ejército mucho más grande que el suyo, no recurrió primero a la espada, sino al canto. Colocó cantores al frente del ejército, y mientras adoraban a Dios, el Señor confundió a los enemigos y los hizo destruirse entre ellos. La alabanza que está alineada con la verdad tiene poder para abrir caminos, para liberar, para sanar. Pero cuando está impregnada de error, cuando se canta desde el dolor pero no desde la fe, puede convertirse en una cadena que nos ata sin que lo notemos. Recuerdo el testimonio de una mujer que llevaba años cantando en su iglesia un himno muy conocido que decía: Señor, si me quieres pobre, hazme pobre, solo no me apartes de ti. A primera vista puede parecer una expresión de entrega, pero en realidad ella no estaba proclamando confianza, sino rindiéndose a una falsa idea de espiritualidad. Por años vivió en escasez, aceptando como normal que no podía prosperar, creyendo que su pobreza era una muestra de piedad. Solo cuando un pastor lleno del Espíritu le explicó que Dios no glorifica su nombre en la miseria perpetua de sus hijos, sino en su transformación y provisión, ella rompió con esa declaración y comenzó a cantar con una fe nueva. Poco tiempo después, su vida dio un giro inesperado. Comenzó un pequeño negocio, su salud mejoró y su familia fue restaurada. No fue magia, fue un cambio de declaración. Fue alinear su boca con la palabra de Dios. El salmista decía:
Sea grato el discurso de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. Este versículo nos muestra una verdad crucial. Lo que decimos, especialmente en momentos de adoración, tiene que ser aprobado por Dios. No todo lo que suena cristiano lo es. No todo lo que menciona el nombre de Dios lo honra. Hay coros que se han vuelto tradición, que se cantan por costumbre, pero que están llenos de una teología derrotista que mantiene a muchos en ciclos de sufrimiento. Estoy quebrado, pero sigo en pie. Aunque todo esté mal, yo no dejaré de llorar. No tengo fuerza ni esperanza, pero aquí estoy. ¿De verdad eso es lo que Dios quiere escuchar de sus hijos? ¿Eso es lo que edifica? Pablo dijo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El apóstol no estaba hablando solo de conversaciones diarias, sino también de nuestras expresiones espirituales. Cuando cantamos estamos predicando con música, estamos enseñando incluso sin darnos cuenta. Y si nuestras letras no edifican, si solo refuerzan el dolor y la desesperanza, entonces no están cumpliendo el propósito de la adoración. Muchos piensan que Dios se conmueve cuando nos escucha cantar desde el sufrimiento. Y sí, Él es compasivo, Él recoge nuestras lágrimas, pero nunca nos llamó a glorificar el sufrimiento, sino a glorificarlo a Él por encima de toda aflicción. Romanos 8:37 lo dice con claridad. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿por qué seguimos cantando como derrotados? ¿Por qué insistimos en alabar desde una mentalidad de víctima cuando fuimos llamados a ser testigos del poder de Dios? La adoración verdadera no es una expresión de lástima espiritual, es una proclamación profética. Es declarar con tu boca lo que tu fe cree, aunque tus ojos aún no lo vean. Hebreos 11:1 lo define así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si al cantar tú solo refuerzas lo que ves, la tristeza, la falta, el cansancio, entonces no estás adorando con fe. Estás cantando desde el alma, no desde el espíritu. Y lo que nace del alma puede ser poderoso emocionalmente, pero no transforma en el plano espiritual. Jesús nos dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad no es tu experiencia. La verdad no es tu emoción. La verdad es la palabra de Dios. Por eso, si vas a cantar, que lo que cantes esté lleno de promesas, de fe, de poder. Canta que Dios es tu sanador, aunque tu cuerpo aún sienta dolor. Canta que Él es tu proveedor, aunque el refrigerador esté vacío. Canta que Él es tu paz, aunque tu alma esté agitada, porque eso es fe. Eso es declarar con la boca lo que el cielo ya estableció, aunque la tierra aún no lo manifieste. Un joven me escribió una vez diciéndome que después de años de luchar contra la depresión, descubrió que muchos de los coros que más amaba solo hablaban de aguantar, de sufrir, de llorar y de esperar el cielo como escape. Él me dijo: yo nunca cantaba victoria, nunca proclamaba gozo, porque me sentía indigno, y esas canciones me hacían pensar que sufrir era mi destino. Esa confesión me estremeció, no porque el sufrimiento no exista, sino porque el enemigo había usado letras disfrazadas de espiritualidad para reforzar un ciclo de opresión. Cuando comenzó a cantar las promesas de Dios, a declarar versículos en forma de alabanza, su mente cambió, su espíritu se levantó, y aunque no todo mejoró de inmediato, él comenzó a experimentar una libertad que no conocía. Ese es el punto. La adoración no es una expresión poética, es una guerra espiritual. En el libro de Hechos, Pablo y Silas estaban presos, encadenados, golpeados, pero a medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios. No cantaron su dolor, no proclamaron su desgracia, cantaron al Dios que libera, y el poder de esa alabanza rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Hechos 16, 25, 26. ¿Te das cuenta?
No fue una canción bonita, fue una declaración poderosa, fue un acto de fe, fue adoración verdadera. Entonces, ¿por qué seguimos cantando como si Dios nos hubiera abandonado? ¿Por qué repetimos letras que hablan más de la herida que de la sanidad? ¿Por qué seguimos cantando lo que sentimos y no lo que creemos? Es tiempo de despertar. Es tiempo de alinear nuestra alabanza con la verdad. Porque lo que declaramos en el momento de adoración no solo afecta nuestro ambiente, también moldea nuestra identidad. Cuando cantas que eres débil, que estás vacío, que no puedes más, estás reforzando una imagen que no viene de Dios. Él dice, diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Él no niega tu debilidad, pero te invita a declarar fuerza. No niega tu dolor, pero te llama a proclamar sanidad. No niega tu escasez, pero te impulsa a declarar provisión. Ese es el lenguaje del reino. Ese es el lenguaje que activa milagros. El enemigo sabe que no puede robarte lo que Dios ya decretó para ti, pero puede convencerte de que no lo mereces. Y una de sus estrategias favoritas es hacerte cantar tu derrota con melodías dulces. Porque mientras cantes desde la tristeza sin esperanza, mientras exaltes el dolor como si fuera virtud, tu fe se estanca. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es tiempo de revisar lo que cantas. Es tiempo de preguntarte, ¿estas letras glorifican a Dios o glorifican mi sufrimiento? ¿Estoy cantando desde la fe o desde la resignación? ¿Estoy proclamando victoria o simplemente aceptando la derrota? Porque tus cantos no son inocentes, son declaraciones, son decretos, son llaves que abren puertas o que las cierran. Hoy es el momento de despertar a esta verdad. La alabanza no es para desahogar el alma, es para exaltar a Dios. Y cuando lo haces desde su palabra, desde sus promesas, desde la verdad, entonces el cielo responde, entonces tu atmósfera cambia, entonces las cadenas se rompen, la fe se activa y el enemigo retrocede, porque ya no cantas como esclavo, ahora cantas como hijo. Existen coros que con apariencia de espiritualidad siembran semillas de resignación en los corazones de los creyentes. Su estructura musical puede ser hermosa, incluso conmovedora, pero lo que contienen en su esencia contradice el carácter de Dios. Palabras que en lugar de exaltar la fidelidad divina, magnifican la escasez, glorifican la miseria emocional o perpetúan una visión distorsionada del sufrimiento como estilo de vida. Estas letras, lejos de edificar el alma, programan al espíritu para una existencia marcada por el conformismo espiritual y la impotencia ante la adversidad. Y aunque se entonen con lágrimas sinceras o con un deseo genuino de agradar a Dios, no cambian el hecho de que sus declaraciones están modelando la percepción que los creyentes tienen de sí mismos y del Dios al que sirven. La Biblia presenta a un Dios que es refugio, proveedor, sanador, restaurador y guía. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta las revelaciones finales del Apocalipsis, se revela un Dios que levanta al caído, que transforma el lamento en danza, que bendice a sus hijos y desea que vivan vidas plenas, en comunión con Él y alineados con su propósito. No hay una sola página en la que Dios glorifique la pobreza como virtud permanente, ni una enseñanza en la que la resignación sea sinónimo de santidad. El sufrimiento aparece, sí, pero siempre como un tránsito, como un medio hacia un propósito mayor, nunca como una residencia permanente donde se espera que el creyente se acomode y se conforme. Sin embargo, hay letras que promueven precisamente esa idea. Coros enteros que repiten con insistencia conceptos como no soy digno de nada, solo de sufrir, prefiero la pobreza que el mundo me desprecie. O frases similares que siembran en la mente del adorador la idea de que ser pobre, miserable y derrotado es parte natural del caminar cristiano. Este tipo de lenguaje se filtra lentamente en la conciencia espiritual del creyente y comienza a influir en su forma de orar, de actuar y de esperar.
Ya no se aproxima a Dios con la convicción de que puede recibir gracia, ayuda o provisión, sino con una carga interior que lo convence de que no merece nada más que soportar y resistir, como si el evangelio fuera una condena y no una buena noticia. Cuando Jesús se levantó en la sinagoga y leyó el rollo del profeta Isaías, dejó claro cuál era su misión. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Esta declaración no es compatible con una adoración que proclama esclavitud. Jesús vino a romper cadenas, no a reforzarlas. Vino a traer libertad, no a institucionalizar la resignación. Si las letras que se cantan en el tiempo de alabanza no reflejan esa misión, están desconectadas de la verdad. Las Escrituras están llenas de afirmaciones sobre el poder de Dios para transformar realidades. Filipenses 4:19 declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que suplirá lo mínimo para sobrevivir, ni que suplirá de forma simbólica, sino todo lo que os falta, y no conforme a la escasez humana, sino conforme a sus riquezas en gloria. Cantar lo contrario a esta verdad es invalidar con melodías la revelación de Dios como proveedor. Y cuando se canta repetidamente desde la resignación, el alma se habitúa al vacío, acepta la falta como algo piadoso y deja de esperar lo que Dios desea entregar. En Salmos 23, David no describe una vida marcada por la miseria. Comienza declarando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta no es una expresión de arrogancia espiritual, sino de profunda confianza en el carácter de Dios. Cada verso es una afirmación de provisión, guía, restauración, seguridad y victoria. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el salmista, mostrando que incluso en medio de conflictos, Dios provee con abundancia. ¿Cómo es posible que algunos canten lo opuesto a esto y lo llamen adoración? Existen coros cuya estructura gira en torno al sufrimiento como si este fuera un trofeo. Frases como: aunque no tenga fuerzas, seguiré llorando en silencio, o todo se fue de mi lado, pero sigo arrastrándome hacia ti, transmiten una imagen distorsionada de la perseverancia, porque la perseverancia bíblica no es un lamento perpetuo, sino una fe que no se rinde. Hebreos 12:2 dice que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Su sufrimiento tuvo propósito, dirección, y fue atravesado con esperanza. No fue una rendición emocional, fue una entrega con visión eterna. Cuando los creyentes se exponen constantemente a letras que magnifican el dolor, su espíritu se va adaptando a ese molde. Lo que debería ser una temporada difícil se convierte en una identidad. Lo que debería ser una lucha temporal se convierte en un estilo de vida. Y lo más grave es que todo esto se hace en el contexto de la alabanza, el lugar que debería ser reservado para proclamar el poder, la gloria y la bondad de Dios. Pero si el contenido de lo que se canta refleja más las caídas del ser humano que la victoria del Mesías, entonces algo esencial se ha perdido. En Deuteronomio 28, Dios establece con claridad las bendiciones que acompañan a quienes obedecen su palabra. Habla de ciudades benditas, campos benditos, cosechas abundantes, enemigos derrotados, caminos abiertos. Y esas promesas no están limitadas al Antiguo Testamento. En 2 Corintios 1:20 se afirma: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto significa que si estamos en Cristo, las promesas también nos alcanzan. Por tanto, cantar desde la derrota, desde la miseria perpetua, es una forma de cancelar en la alabanza lo que Dios ha confirmado en su pacto. El problema de estos coros no es solo su contenido emocional, sino su efecto formativo, porque la adoración no es un momento aislado del culto,
es una escuela del Espíritu. Lo que se canta moldea la fe, el pensamiento, la expectativa. Si durante años una congregación canta sobre soportar el dolor, sobre aceptar la falta, sobre vivir quebrados, eventualmente eso se reflejará en su manera de vivir. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque la atmósfera se ha impregnado de palabras que condicionan al alma a conformarse. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación incluye también lo que se canta, porque si los pensamientos se moldean con palabras y las palabras se repiten en forma de canción, entonces las letras que se eligen para la alabanza tienen un impacto directo en la renovación o estancamiento del entendimiento espiritual. Por eso es necesario discernir si las melodías que se entonan están conduciendo al creyente a la plenitud o si lo están hundiendo más profundamente en la resignación. Cantar constantemente que se está sin fuerzas, que se está quebrado, que todo se ha perdido, que solo queda esperar el final, no es adoración auténtica. Es una declaración inconsciente de derrota. Es repetir una y otra vez lo que el enemigo quiere que el pueblo de Dios crea. Y aunque pueda parecer inofensivo, cada palabra es una semilla espiritual. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si se siembra escasez en la adoración, se recogerá escasez en la vida. Si se siembra resignación, se cosechará conformismo. Si se canta desde la esclavitud emocional, se seguirá viviendo bajo cadenas invisibles. La adoración que agrada a Dios es aquella que exalta su naturaleza, que declara su poder, que proclama su verdad, no la que perpetúa el dolor como una herencia espiritual. En Isaías 61 se describe la misión del ungido: dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta es la transformación que Dios desea para sus hijos. Si un coro no refleja este intercambio, no es adoración bíblica, es poesía disfrazada de fe. Es necesario evaluar cada línea, cada frase, cada estribillo, preguntarse si lo que se está declarando en la alabanza construye o limita, si fortalece la fe o promueve el temor, si refleja la victoria de Cristo o solo el quebranto del ser humano. Porque lo que se canta no solo afecta al individuo, afecta la atmósfera espiritual de toda una congregación. El enemigo no necesita persecución externa cuando puede infiltrar resignación interna disfrazada de espiritualidad. La Escritura no promueve una vida sin pruebas, pero sí una vida con propósito, con dirección y con victoria asegurada. En 1 Pedro 5:10 se afirma que después de un poco de sufrimiento, Dios os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. No dice que el sufrimiento será permanente, ni que definirá la identidad del creyente. Por eso es tan urgente corregir las letras que enseñan lo contrario, porque al repetirlas se está afirmando una mentira como si fuera verdad. La música es un vehículo poderoso. Lo que se canta se recuerda, se interioriza, se hace parte del pensamiento diario. Por eso, si una generación de cristianos crece repitiendo coros que hablan más de la pobreza que de la provisión, más de la resignación que de la esperanza, más del dolor que del gozo de la salvación, inevitablemente desarrollará una fe debilitada, frágil, marcada por una espiritualidad melancólica que poco se parece a la victoria que Jesús compró con su sangre. Dios no habita en lamentos perpetuos, sino en la alabanza de su pueblo. Salmos 22:3. Y esa alabanza no puede ser una letanía de ruinas, debe ser una proclamación de redención, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Toda adoración que no refleje esta realidad debe ser revisada y corregida para que el pueblo de Dios cante
lo que verdaderamente está alineado con el corazón de su Padre. La palabra de Dios es clara, directa y sin contradicción. Cuando Dios habla, establece principios eternos que no se ajustan a la emoción humana ni a las circunstancias del momento. Por eso es tan importante discernir con cuidado qué se está proclamando desde el lugar de la adoración. Muchos cantos, a pesar de tener forma de oración o súplica, contienen ideas que niegan o distorsionan las verdades bíblicas más fundamentales. Esto no es un simple error litúrgico, es una brecha espiritual. Porque cuando el creyente canta algo que no está en armonía con la Escritura, lo que está haciendo es sembrar confusión en su espíritu, debilitando su fe y exponiéndose a consecuencias que afectan tanto lo visible como lo invisible. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa declaración no deja lugar a dobles interpretaciones. Lo que no está alineado con la palabra no puede ser llamado verdad. Y si un coro cristiano, por muy emotivo que sea, contradice los principios establecidos en las Escrituras, entonces no solo es doctrinalmente erróneo, sino espiritualmente perjudicial. Muchos creyentes no son conscientes de ello porque han normalizado ciertas expresiones en la adoración, repitiéndolas año tras año sin detenerse a medirlas contra el filtro de la Biblia. La tradición se ha impuesto sobre la revelación y eso ha provocado que muchas canciones se conviertan en una fuente constante de duda, temor y derrota. El problema no radica en el uso del lenguaje poético ni en la expresión del dolor. La Biblia misma contiene salmos de lamento, clamor y quebranto. Pero en cada uno de ellos, el Espíritu de Dios conduce siempre hacia la esperanza, la restauración y la afirmación del carácter de Dios. Nunca se queda en la desesperanza, nunca glorifica la debilidad como destino, ni celebra la ruina como identidad. El Salmo 42, por ejemplo, muestra al salmista en un estado de angustia profunda, preguntando por qué su alma está abatida. Pero incluso en medio del dolor termina declarando: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la diferencia entre cantar desde la emoción humana y cantar desde la verdad revelada. Cuando se entonan letras que contradicen la Escritura, lo que se activa no es la fe, sino la incertidumbre. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si lo que se canta no proviene de esa palabra, entonces no está alimentando la fe, sino erosionándola. Y cuando la fe se debilita, el creyente se vuelve vulnerable a todo tipo de ataques espirituales. En Efesios 6:16, Pablo compara la fe con un escudo, diciendo que con él se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin ese escudo, cada mentira que se canta se convierte en un punto de acceso para el enemigo. Es sorprendente ver cómo muchas letras repiten ideas que jamás encontraríamos en la Biblia. Frases como: soy solo un pecador esperando el final, o aunque siempre me sienta vacío, sigo aquí, presentan una visión del creyente que no tiene respaldo bíblico. En Cristo el creyente ya no es llamado pecador sino santo, ya no es esclavo sino hijo, ya no está vacío sino lleno del Espíritu Santo. Gálatas 4:7 afirma: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cantar lo contrario a esta verdad es rechazar la identidad que Cristo compró con su sangre. Otro ejemplo claro de contradicción ocurre cuando se canta que Dios se complace en el sufrimiento constante de sus hijos. Esta idea, aunque común en ciertos himnos o coros antiguos, no tiene base en la enseñanza bíblica. En Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, no se contradice, no dice una cosa y luego actúa en dirección opuesta. Si Él es el dador de lo bueno y lo perfecto, entonces no es el autor de la confusión, del dolor perpetuo, ni de las palabras que llevan a sus hijos
a aceptar el sufrimiento como destino inevitable. Cantar que se está solo, cuando Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es un acto de inconsciencia espiritual. Mateo 28:20 contiene esa promesa y es irrevocable. No importa lo que sienta el adorador. Si canta soledad como si fuera una verdad, está proclamando una mentira. Porque en el reino de Dios, la verdad no se ajusta a las emociones del momento. La verdad es Cristo, y Cristo es la palabra hecha carne. Todo lo que contradiga su palabra es una falsedad, aunque se exprese en melodías suaves o en versos llenos de sensibilidad humana. La adoración no puede estar fundamentada en lo que el hombre siente, sino en lo que Dios ha dicho. En Hebreos 13:8 se nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa estabilidad es el ancla de nuestra fe. Por eso, si lo que se canta cambia dependiendo del estado emocional o del sufrimiento presente, entonces la adoración ha perdido su eje. No se trata de negar el dolor ni de esconder la lucha. Se trata de declarar en medio de esa lucha lo que Dios ya ha establecido. Cuando el creyente canta desde la palabra, su alma se alinea con el cielo. Pero si canta desde su percepción emocional, sin filtrar sus palabras por la escritura, su alma se alinea con la confusión. El enemigo siempre ha intentado distorsionar la verdad a través de palabras. En Génesis 3, su estrategia para engañar a Eva fue modificar ligeramente lo que Dios había dicho. No negó todo, simplemente introdujo una variante sutil. Con que Dios os ha dicho, esa táctica sigue vigente. Si logra que los creyentes canten con convicción frases que suenan bíblicas pero no lo son, ha cumplido su propósito, porque sabe que el poder no está solo en la música, sino en lo que se declara con ella. Hay coros que presentan a Dios como alguien que constantemente está probando a sus hijos con sufrimientos sin sentido, como si el evangelio fuera una historia interminable de prueba y error. Pero Romanos 8:28 declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que conforme a su propósito son llamados. Eso implica dirección, propósito, intención divina. No hay lugar en ese diseño para un sufrimiento absurdo o para un vacío sin redención. Por eso, cantar letras que describen una vida cristiana marcada solo por la ruina, la espera y la nostalgia espiritual es limitar la obra completa de Cristo. En Colosenses 2:10 se afirma que en Cristo estamos completos. Esa palabra no se puede ignorar. No estamos a medias ni esperando a ser restaurados en una eternidad distante. Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. La adoración debe reflejar esa posición, no ignorarla. Debe proclamar lo que ya somos, no lo que creemos que aún falta. Porque cuando se canta lo que Dios ha dicho, aunque la realidad aún no lo refleje, se activa la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. El apóstol Pablo no evitó hablar del sufrimiento. De hecho, escribió algunas de sus cartas más poderosas desde la prisión. Pero incluso en esas circunstancias, nunca proclamó la derrota como una verdad permanente. En Filipenses 4:13 declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa afirmación no se hizo desde la comodidad, sino desde la adversidad, pero fue una declaración de poder, de autoridad, de victoria. Y eso es precisamente lo que la adoración debe hacer: tomar la verdad eterna y proclamarla por encima de lo visible. La adoración bíblica no nace del estado del corazón humano, nace de la verdad revelada por el Espíritu Santo. Cantar desde una posición contraria a la verdad es una forma peligrosa de autoafirmación negativa. El alma comienza a internalizar lo que se repite. Y si lo que se repite es derrota, falta, tristeza o condenación, eso se convierte en el filtro a través del cual se interpretan todas las experiencias espirituales. Por eso es necesario detenerse y analizar cada letra, cada estribillo, cada frase.
está alineada con lo que Dios ha dicho en su palabra, refleja el carácter de Cristo, manifiesta la obra redentora de la cruz, el creyente no puede permitir que su boca cante una cosa mientras su espíritu ha sido llamado a otra. Santiago 3:10 advierte que de una misma boca no deben salir bendición y maldición. Y cuando se canta en contra de la palabra, aunque no se haga con intención, se está sembrando maldición. No porque las palabras tengan un poder mágico, sino porque están cargadas de significado espiritual. Lo que se declara con fe y repetición se interioriza. Y lo que se interioriza se convierte en convicción. El pueblo de Dios fue creado para alabanza de su gloria. Esa es su identidad. Y cuando canta, debe hacerlo desde esa posición, no desde la nostalgia, ni desde la autocompasión, sino desde la convicción de que Cristo vive en él y que su victoria es también su herencia. Cantar otra cosa, por muy bien intencionado que parezca, es participar de un error que afecta no solo la experiencia de adoración, sino la estructura misma de la fe. Toda letra que contradiga las Escrituras debe ser examinada y corregida. No importa cuán famosa sea, cuántos años tenga en uso o cuán emocionalmente impactante resulte. Si no proclama la verdad de Dios, entonces no puede ser llamada adoración, porque la adoración no es solo música, es teología cantada, es doctrina proclamada con melodía, es una declaración pública de lo que creemos, de a quién servimos y de cómo entendemos nuestra relación con el Dios vivo. La palabra de Dios permanece para siempre. Las emociones cambian, las circunstancias varían, pero la verdad revelada nunca se mueve. Cantar desde esa verdad es caminar sobre una roca firme, pero cantar desde la emoción sin discernimiento es como construir sobre arena. Y cuando vengan los vientos, cuando se presenten las pruebas, esa adoración no sostendrá la fe. Solo la verdad tiene el poder de sostener lo eterno. Cuando se repite una mentira lo suficiente, el alma comienza a aceptarla como verdad. No porque haya evidencia que la respalde, sino porque la repetición constante tiene el poder de moldear convicciones. Esta es una realidad espiritual ignorada por muchos creyentes que, sin saberlo, han convertido su adoración en un eco de ideas equivocadas. La música no es solo una forma de expresión, es una herramienta de formación. Y en el contexto de la adoración, se convierte en un canal directo de transmisión espiritual. Lo que se canta, se siembra. Y lo que se siembra con insistencia, termina dando fruto, sea bueno o malo. La repetición de palabras que no están en línea con la verdad de Dios crea atmósferas espirituales que limitan, que atan, que empujan al creyente a vivir debajo del nivel de autoridad que Cristo ya le otorgó. Las palabras tienen un peso espiritual. No son simples sonidos que se desvanecen en el aire. Son decretos, son estructuras que edifican o destruyen. La Biblia no trata el lenguaje como algo secundario. En Génesis, todo el orden creado surgió por medio de la voz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. No hubo manos que moldearan el universo, sino palabras. Lo visible nació de lo invisible a través de declaraciones. Y si el Creador mismo eligió las palabras como el medio para dar existencia a todo lo que conocemos, ¿cómo podría la adoración ser tratada como un espacio sin consecuencias cuando está llena de frases que, lejos de construir, arrastran ruina espiritual? Hay coros que a través de sus letras repiten conceptos que parecen inofensivos, pero que cargan una carga espiritual de derrota, de escasez, de condenación. No lo hacen de forma directa, sino disfrazada bajo emociones intensas o poéticas. Se repiten como mantras modernos frases que hacen énfasis en la indignidad perpetua, en la espera sin respuesta, en una aparente humildad que en realidad es una negación de la gracia. Cuando se canta una y otra vez que se es débil, roto, indigno, abandonado, lejos de activar fe,
se profundiza un estado del alma que se acomoda a esa identidad equivocada. Jesús no murió para que el creyente permaneciera en lamento constante. No entregó su vida para perpetuar la tristeza como forma de devoción. La cruz fue un acto de sustitución total. Su dolor por nuestra sanidad, su soledad por nuestra adopción, su juicio por nuestra libertad. Isaías 53:5 lo declara sin ambigüedad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando un creyente canta sin cesar que está herido, que no tiene paz, que sigue esperando redención como si aún no hubiera llegado, está negando por repetición lo que la cruz ya concluyó. El mundo espiritual no funciona por emociones, sino por legalidades. Cuando una persona declara algo con su boca, establece en el ámbito invisible una base que será usada a favor o en contra, dependiendo de su alineación con la verdad. Proverbios 6:2 lo resume con claridad. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No hay ambigüedad en este principio. Lo que se dice, si se repite y se cree, puede convertirse en una atadura. Y cuando se hace cantando con el alma abierta, con el corazón expuesto, el efecto es aún más profundo. Porque la adoración es un momento de apertura espiritual máxima. Es allí donde el alma se conecta con lo eterno. Y si en ese momento lo que se declara es contrario a la palabra, el alma queda atada por un mensaje errado, aunque la música sea hermosa y la emoción sea genuina. Pablo escribió a los Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Añadió que derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:4-5. Cuando se habla de fortalezas, no se refiere a edificios, sino a estructuras mentales y espirituales. Ideas que al repetirse se convierten en fortalezas internas que resisten la verdad. Y muchas de esas fortalezas son levantadas por años de cantos que refuerzan el error. Canciones que, en lugar de proclamar el carácter de Dios, ensalzan el dolor humano. Coros que, lejos de destruir argumentos contrarios al reino, los perpetúan en la mente del creyente. Un alma que ha sido moldeada por letras equivocadas no solo ora mal, también espera poco. Su fe se debilita porque no ha sido alimentada con verdad, sino con resignación. Se acostumbra a la idea de que el sufrimiento es su porción final, que el quebranto es su única identidad, que el cielo es lejano y Dios solo responde en la eternidad. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa abundancia no es solo material, sino espiritual, emocional, mental. Es una vida completa, llena de propósito y de presencia divina. El peligro de repetir lo incorrecto en la adoración es que no solo afecta al individuo que canta, sino a la atmósfera colectiva. Una congregación que canta constantemente letras que exaltan la carencia espiritual o la desesperanza crea un clima opresivo, donde el Espíritu Santo no encuentra un espacio fértil para moverse con libertad, porque el Espíritu de Dios se manifiesta donde hay verdad, donde hay fe, donde hay acuerdo con lo que el cielo ha declarado. Cuando se canta lo contrario a esa verdad, se levanta una barrera invisible que impide la manifestación del poder de Dios. El apóstol Pedro habló del poder de la palabra profética, comparándola con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 2 Pedro 1:19. Eso es lo que debería ser cada canto, una antorcha, una luz que disipa la oscuridad, que proclama la victoria de Cristo, que recuerda al alma su herencia en Dios. Pero cuando en lugar de luz se repite oscuridad, cuando en lugar de verdad se proclaman medias verdades o mentiras decoradas, esa antorcha se apaga y el lugar donde debía haber visión se llena de niebla espiritual
no por falta de talento musical, sino por ausencia de alineación con la palabra. La repetición tiene un poder formativo que trasciende la lógica. Las civilizaciones antiguas lo sabían, las culturas espirituales lo aplicaban. El poder del canto repetido era usado para crear atmósferas, para invocar, para establecer estados internos. La Biblia no ignora este principio. De hecho, en el Salmo 136 se repite 26 veces una misma frase: porque para siempre es su misericordia. Esa repetición no es casual, es un ancla para el alma, es una afirmación espiritual que al repetirse una y otra vez penetra el corazón y establece una verdad inconmovible. Ese es el diseño divino para la repetición en la adoración. Fijar la verdad, no el error. El creyente no puede permitirse cantar con liviandad. Cada palabra que sale de su boca en adoración es una semilla, y como toda semilla, lleva en sí misma el poder de reproducirse. Si lo que canta es temor, recogerá ansiedad. Si lo que canta es escasez, recogerá limitación. Si lo que canta es derrota, recogerá desaliento. Pero si canta libertad, verá puertas abiertas. Si canta sanidad, experimentará restauración. Si canta victoria, caminará con autoridad. Porque no se trata solo de cantar lo que se siente, sino de cantar lo que Dios ha dicho. En el ámbito espiritual no hay neutralidad. Toda declaración tiene un efecto. Toda palabra que se pronuncia en el contexto de la adoración impacta el alma, el entorno y el mundo invisible. Por eso la Escritura insiste en la necesidad de renovar el entendimiento, de ser transformados por medio de la verdad, de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4, 23, 24. Esa transformación comienza por lo que se piensa, pero se consolida por lo que se declara. Y lo que se canta con frecuencia se convierte en la base sobre la cual se edifica la vida espiritual. La adoración debe ser un acto de guerra espiritual consciente. No es un espacio para repetir lamentos sin propósito, ni para declarar identidades que Dios nunca ha dado. Es el lugar donde el creyente se pone de pie en su posición espiritual y proclama lo que el cielo ya ha decretado. Es una proclamación que no niega la realidad, pero la somete a la verdad. Y esa verdad es que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en la debilidad, no para perpetuarla, sino para glorificarse a través de su transformación. Cuando se repite lo incorrecto en adoración, se altera el diseño, se sustituye la formación por deformación, se cancela la esperanza y se refuerza el ciclo del dolor. Se canta con pasión, pero sin revelación. Se emociona el alma, pero no se edifica el espíritu. Y aunque el momento pueda parecer espiritual en la superficie, el resultado a largo plazo es un pueblo debilitado, confundido, sin expectativa de transformación real. La única forma de romper este ciclo es regresar a la palabra, permitir que la verdad sea el estándar inamovible para cada declaración en la adoración. No todo lo que suena cristiano es espiritual, no todo lo que conmueve es correcto, y no todo lo que se repite con intensidad está alineado con el corazón de Dios. Solo la verdad puede liberar, solo la verdad puede sanar, solo la verdad puede transformar, y esa verdad no cambia con el tiempo ni con la cultura. Es eterna, firme, poderosa y está escrita. No todo lo que suena espiritual lo es. Muchas veces lo que aparenta ser adoración profunda es en realidad una expresión de confusión teológica y emocional que se ha normalizado en la vida de la iglesia. La música tiene el poder de formar, de establecer pensamientos, de moldear la percepción espiritual del creyente. Por eso, cada coro debe ser cuidadosamente evaluado, no por su ritmo ni por su capacidad de generar emociones, sino por su fidelidad a la verdad revelada en las Escrituras.
Dios no habita en melodías hermosas, habita en la verdad. Jesús lo dejó en claro cuando dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No basta con la emoción, no basta con el arte, no basta con la intención. La verdad es el único fundamento aceptable para la adoración genuina. El problema es que muchos creyentes no han aprendido a discernir. Han cantado las mismas letras durante años, sin detenerse a considerar lo que esas palabras realmente declaran. Y cuando una mentira se repite desde la infancia espiritual, se vuelve parte del sistema de creencias, no porque sea verdad, sino porque nunca se cuestionó. Este es uno de los errores más peligrosos del culto contemporáneo. Asumir que si una canción menciona a Dios, entonces todo lo que dice debe ser correcto. Pero la palabra nos advierte que aún los falsos profetas usan el nombre del Señor y que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino. Por tanto, el discernimiento no es una opción, es una necesidad. Discernir es separar lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo aparente, lo bíblico de lo simplemente tradicional. La Biblia ofrece herramientas claras para hacerlo. En Colosenses 3:16 se nos instruye: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ese versículo une el contenido de la palabra con el acto de cantar. No hay adoración bíblica sin palabra abundante. No hay música que edifique si no está empapada de la verdad de Cristo. El canto cristiano debe ser enseñanza, exhortación y gracia. Todo lo que no cumpla con ese estándar no puede llamarse adoración. El creyente debe aprender a filtrar cada palabra que canta por la Escritura. No es un ejercicio de crítica, sino de santidad. No se trata de desechar lo viejo por lo nuevo, ni de preferir un estilo musical sobre otro. Se trata de asegurarse de que lo que se canta fortalezca la fe, exalte a Dios y alinee el corazón con los propósitos eternos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra es el único criterio capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también es el único criterio válido para medir lo que se entona en adoración. El Espíritu Santo no se manifiesta sobre el error, se manifiesta sobre la verdad. Cuando el creyente canta desde la revelación, desde la palabra, activa en su vida un mover espiritual que transforma, que sana, que abre caminos. Pero cuando canta desde la confusión o la tradición vacía, lo único que logra es un momento emocional sin fruto duradero. Jesús dijo que el Espíritu tomaría de lo suyo y lo haría saber. Por tanto, si el canto no está conectado con lo que Cristo enseñó, el Espíritu no lo respaldará. Y donde no hay respaldo del Espíritu, no hay edificación. El criterio final siempre será la Escritura. En ella encontramos la voz de Dios, el carácter de Cristo, la obra del Espíritu. Si una letra contradice lo que la palabra afirma, no importa cuán emotiva o antigua sea, debe ser rechazada. Porque la adoración no es para entretener, es para exaltar. Y solo lo verdadero exalta a Dios. La restauración espiritual comienza en la boca. Lo que el creyente declara con convicción se convierte en el ambiente que habita, en la atmósfera que le rodea y en el terreno sobre el cual su vida se edifica. La adoración verdadera no es solo expresión musical, es activación espiritual. Cuando se canta desde la verdad, el alma se alinea con la voluntad de Dios, el entendimiento se renueva y el poder del cielo se manifiesta con libertad. Pero cuando el canto se desvía hacia ideas equivocadas, cuando se exaltan la carencia, la miseria o la indignidad permanente, se contamina el entorno espiritual y el fluir de Dios se interrumpe. Las Escrituras revelan que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
no en medio del lamento sin esperanza, ni en la confesión repetida de ruina. En Salmos 22:13 declara: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esa presencia se manifiesta cuando la alabanza está cargada de verdad, de fe y de reconocimiento del carácter de Dios. La atmósfera se transforma cuando el contenido de la adoración se conecta con la revelación bíblica, no por el poder de la música, sino por el poder de lo que se proclama. El entorno espiritual de una casa, de una iglesia o de una vida personal responde a lo que se declara constantemente. Si lo que se canta es vida, fe, restauración, identidad en Cristo, entonces se establece un ambiente propicio para la intervención divina. Pero si lo que se repite es derrota, angustia, resignación o una imagen de Dios lejana y castigadora, el ambiente se vuelve árido, cerrado, sin fruto. Las palabras abren o cierran puertas. Las canciones establecen gobierno espiritual. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se trata de cantar por cantar, se trata de confesar con la boca la grandeza de su nombre, su fidelidad, su poder, su justicia, su amor. Esa es la adoración que limpia la atmósfera, que rompe yugos, que establece el reino. Toda restauración espiritual profunda comienza cuando el creyente alinea sus labios con lo que Dios ha dicho, no con lo que las circunstancias dictan. El cambio de atmósfera no ocurre por emociones momentáneas, sino por convicciones renovadas. Al cantar lo que la palabra afirma, se siembra verdad en el espíritu, se fortalecen los cimientos de la fe y se prepara el terreno para que la gloria de Dios se manifieste. Nada tiene más poder transformador que un pueblo que sabe lo que canta y que proclama lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Esa es la adoración que restaura, que libera y que establece un nuevo tiempo. La adoración no es solo lo que se escucha, es lo que se establece. Cada palabra que se levanta en forma de canto no termina en el aire, sino que se convierte en un acto espiritual que edifica, derriba o activa fuerzas que no siempre son visibles. Por eso, más allá de evaluar si una letra es bíblica o emocional, más allá de filtrar si suena bien o si produce lágrimas, es necesario que el creyente entienda la dimensión de lo que está decretando cada vez que abre su boca para cantar. Porque hay una diferencia radical entre entonar una melodía y ejercer una declaración espiritual con autoridad. No todos los cantos son inofensivos. No todos los coros son adoración. No todo lo que se canta abre los cielos. Algunos, incluso sin intención maliciosa, están sellando ciclos de oscuridad y limitación sobre vidas, casas e iglesias. El enfoque final no debe centrarse solamente en lo que debe evitarse, sino en lo que debe asumirse. No basta con dejar de cantar letras erróneas. Es necesario asumir el rol profético que tiene la adoración en la vida espiritual del creyente. El canto, cuando está alineado con la palabra, no solo glorifica a Dios, también proyecta dirección, abre portales espirituales, marca territorios y define atmósferas. No es un simple acto devocional, es una acción estratégica del reino. Por eso, quien canta desde la revelación actúa como un instrumento de expansión del gobierno de Dios sobre la tierra, y quien lo hace desde la ignorancia o desde la emoción no purificada por la verdad, corre el riesgo de edificar sin fundamentos. Este llamado no es solo para músicos, ministros de alabanza o líderes de adoración. Es para todo hijo de Dios que abre su boca con fe, porque la adoración no es un ministerio de unos pocos, es una responsabilidad de todos. La Biblia declara que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y ese anuncio no es pasivo, tiene sonido, tiene palabra.
tiene dirección. Por eso, si lo que se canta no revela las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces se está fallando al propósito más fundamental de la adoración. La batalla actual no se libra solo en la mente ni en las acciones. También se libra en los sonidos que llenan nuestras casas, nuestras iglesias y nuestros tiempos de intimidad con Dios. Los cánticos que entonamos en secreto muchas veces son más poderosos que las predicaciones que escuchamos en público, porque lo que cantamos nos marca, lo que cantamos nos une o nos aleja, lo que cantamos se convierte en el fondo espiritual que moldea nuestras convicciones. Y si no se toma conciencia de ello, se corre el riesgo de vivir espiritualmente contaminado por melodías que no fueron inspiradas en el trono, sino en el alma herida, en la religiosidad o en una falsa imagen de Dios. Es tiempo de levantar una generación que cante con discernimiento, que entone melodías con entendimiento espiritual, que no solo repita frases emocionales, sino que declare lo que el cielo ha dicho. Porque en tiempos de oscuridad, de confusión y de guerra espiritual, no se necesita más sentimentalismo disfrazado de alabanza. Se necesita fuego, se necesita verdad, se necesita adoración que establezca el reino con cada palabra, con cada acorde, con cada verso alineado al corazón de Dios. Y esa transformación no comienza con una nueva canción, comienza con un nuevo entendimiento. Comienza cuando decides que nunca más vas a repetir con tu boca lo que contradice la voluntad de Dios para tu vida. Comienza cuando reconoces que la adoración no es un ejercicio musical, sino una proclamación espiritual. Comienza cuando entiendes que tus palabras tienen peso eterno y que Dios está esperando que levantes tu voz, no para quejarte, no para lamentarte, no para resignarte, sino para proclamar con poder lo que Él ya ha decretado. Porque la verdadera alabanza no solo mueve emociones, la verdadera alabanza establece el reino.